Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de las actividades resueltas de Aprendo en Casa. En esta oportunidad les traigo la experiencia de aprendizaje 9, la actividad 2. Analizamos el contexto en el que se dio la inseguridad ciudadana a fines del siglo XX. Para los chicos del quinto de secundaria en el área de ciencias sociales. Antes de comenzar, no olviden de suscribirse y darle like al video para más contenido. Y dejarme en los comentarios si les agradó o no el video. Sin nada más que decir, comencemos. Investigamos las fuentes. ¿Sabes cómo se manifestó el problema de la inseguridad ciudadana en el Perú a fines del siglo XX? No. ¿Conoces cómo se enfrentó en ese tiempo el problema de la inseguridad ciudadana en nuestra comunidad, región o país? Ahí podrías poner: los vecinos se reunían para para organizarse y realizar vigilancia por las noches. Mientras vamos revisando las fuentes sobre el contexto peruano a fines del siglo XX, resulta necesario ubicar el problema de inseguridad ciudadana en ese tiempo, lo que nos permitirá ir construyendo nuestra respuesta al problema histórico que plantea la siguiente pregunta: ¿en qué medida la población y el Estado han enfrentado el problema de la inseguridad ciudadana entre fines del siglo XX y la actualidad? Ahora leamos las fuentes de los textos. Inseguridad ciudadana en el Perú a fines del siglo XX. Respuesta de la sociedad civil y el Estado ante la inseguridad en el Perú a fines del siglo XX, los cuales encontraremos en la sesión Recursos para mi aprendizaje. Estas fuentes nos servirán para iniciar nuestro análisis y asumir una postura ante la pregunta que plantea el problema histórico. Evaluamos las fuentes. Enseguida seleccionemos dos de las fuentes leídas en los textos anteriores. Luego de haber completado el siguiente gráfico, respondemos: ¿qué tan confiables son estas fuentes para dar respuesta a la pregunta que nos plantea el problema histórico? Entonces tenemos criterios para valorar la confiabilidad de la fuente. Puedes considerar otros criterios. Fuente seleccionada, evaluar. Selecciona la fuente B y la fuente C. ¿Es confiable el autor o institución de donde proviene la fuente? Marcamos y justificamos nuestra pregunta. Entonces, en ambos casos pondremos sí. No puedo marcarlo yo, pero ustedes sí lo pondrán. Entonces, la primera pregunta para ambos sería sí, para la fuente B y C. Entonces, la siguiente: ¿es confiable la fuente según su contenido para dar respuesta a la pregunta que plantea el problema histórico? Marcamos y fundamentamos nuestra respuesta. Entonces, para ambos marcamos sí. Entonces, la última pregunta: ¿cuál es la intención con la que fue creada la fuente? Ahora que hemos llegado a los 10.000 suscriptores, los PDFs de cada actividad estará disponible en la descripción de este video. En la comunidad les dejaré unas imágenes para que ustedes puedan ver cómo llegar a ese PDF, para que ustedes puedan descargarlo. Analizamos las fuentes. Luego de haber leído las fuentes A y B, respondemos las siguientes preguntas. Podemos representarlas a través del siguiente gráfico. Acá te da una opción, ¿no? Puedes hacerla así con el gráfico o simplemente escribir la pregunta y su respuesta que tenemos. Tenemos dos preguntas y respondemos luego de analizar las fuentes. ¿Qué plantea la fuente A respecto a las condiciones de inseguridad que se vivió durante la década de 1980? Plantea una situación intensificada y caótica de seguridad ciudadana por la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción y la crisis del Estado. De acuerdo a la fuente B,
que caracterizó la inseguridad ciudadana en el espacio urbano y rural de nuestro país durante la década de 1990. En las zonas urbanas existieron asaltos a automóviles, secuestros de muy corta duración, barras bravas y pandillas, transporte ilegal de drogas, mientras que en los espacios rurales se desarrolló el abigeato y el bandolerismo. A partir del análisis de las fuentes C, D, E y F, respondamos lo siguiente. ¿Qué coincidencias y diferencias hay entre lo que plantean las fuentes E y F sobre la labor de las municipalidades ante el problema de inseguridad ciudadana entre finales de 1980 y la década de 1990? La diferencia es que en la fuente E se menciona que hubo una resistencia por parte de las policías para trabajar con los cuerpos de vigilancia de las municipalidades, mientras que en la fuente F se informa que según la Constitución intencionalmente se obliga a las municipalidades a trabajar con los policías. Una de las coincidencias entre las fuentes puede ser el trabajo de coordinación que deben realizar las municipalidades y la Policía Nacional del Perú en favor de la seguridad ciudadana. De acuerdo a la fuente D, ¿qué importancia se les atribuye a las rondas campesinas a finales de 1980 ante el problema de inseguridad ciudadana? ¿Qué importancia tiene hoy ante la persistencia de dicho problema? A las rondas campesinas se les atribuye la característica de resolver diversos conflictos sociales a través de medios pacíficos y democráticos. Las rondas campesinas son autónomas y sirven a la comunidad cooperando con las autoridades para contrarrestar cualquier tipo de delito. Actualmente, ¿qué limitaciones tienen las organizaciones del Estado y de la sociedad civil para hacer frente al problema de la inseguridad ciudadana? ¿A qué se deben dichas limitaciones? Existen limitaciones en la falta de conocimiento de gestión para asegurar un trabajo colaborativo con las instituciones del Estado y las organizaciones civiles en contra de los diferentes tipos de violencia y delitos. Recogemos un testimonio. Ahora que hemos analizado el contexto en el que se presentó el problema de la inseguridad ciudadana a fines del siglo XX en nuestro país, y cómo desde el gobierno nacional y algunas organizaciones de la sociedad civil se dio respuesta a este problema. Recogemos un testimonio para analizar en qué medida desde nuestra comunidad también se buscó responder a este problema durante las décadas de 1980 y 1990. Entonces yo pondré el testimonio de María Pérez. Aquí es como si le hubiera hecho preguntas. Y si ustedes lo desean así, pueden poner las preguntas. Aquí les diré en qué parte. Mira, esos tiempos son muy difíciles de recordar, ya que vivimos de todo. De todo se refiere a vandalismo, secuestro, asaltos, delincuencia, pandillas, narcotráfico y esas cosas. Tú le puedes preguntar ahora, ¿dónde vivías? Y te preguntará. En ese entonces vivía en Lima, nuestra capital. Día a día vivíamos diferentes situaciones junto a mi familia porque existía demasiada delincuencia. Casos de secuestros, asesinatos, violencia juvenil, pandillas, el narcotráfico y la corrupción de funcionarios públicos. Con todo ello daba mucho miedo salir de casa, pero lo hacíamos por necesidad y de traer un pan a nuestra casa. ¿Cómo afrontaron este problema? Le puedes preguntar, ¿no? Ante ello, nos reuníamos con nuestros vecinos para realizar rondas vecinales y así reducir la inseguridad que vivíamos. Gracias a Dios, sigo con vida y el Estado tomó las medidas necesarias para que estemos seguros. Fue muy duro pasar por todo ello y de solo pensar que un día amaneceríamos muertos. Ese sería todo el testimonio. Si ustedes desean, lo pueden agregar algo más. Hemos llegado a la parte final de esta actividad 2,
evaluamos nuestros avances. Criterios de evaluación. Analicé, evalué y contrasté diversas fuentes respecto al contexto de la inseguridad ciudadana de fines del siglo XX. Así es, lo logré. Reconocí los cambios y permanencias sobre la inseguridad ciudadana entre finales del siglo XX y la actualidad. Así es, lo logré. Como les dije al principio del video, no olviden de suscribirse y darle like. Y vayan a la descripción de este video, que ahí les dejaré los PDF disponibles de toda esta actividad. Gracias por los 10.000 suscriptores. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.